Buenas tardes para todos. Estamos cumpliendo ya casi 7 meses desde el inicio de la emergencia sanitaria y culminado este periodo vale la pena hacer un balance sobre la forma como hemos enfrentado esta situación y que puso a prueba la capacidad de la rama judicial para adaptarse a los cambios que nos implicó esta nueva forma distinta de operar. Por eso agradezco muy especialmente al doctor Jairo Parra Quijano por la invitación, al doctor Ramiro Bejarano, al doctor Ulises Canosa, a todos los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a todos los participantes de este evento por el interés, los aportes y las críticas que nos han hecho a la tarea que venimos desarrollando. El Consejo Superior de la Judicatura ha adelantado durante este periodo una gestión que cubre varios ámbitos en la medida en que ha sido necesario, de una parte, dictar normas para ajustar la actividad de la rama judicial a esta nueva realidad. En segundo lugar, adaptar y poner a disposición de todos los servidores judiciales las herramientas tecnológicas que permitan adelantar el trabajo en casa, disponer las medidas de bioseguridad que tuvimos que adoptar y establecer parámetros para adelantar el trabajo en casa, sobre lo cual me voy a referir brevemente para más bien centrarme en las dificultades y en los retos en los que nos estamos enfrentando en este momento. En el campo normativo, el Consejo Superior ha expedido 17 acuerdos desde el pasado 16 de marzo, cuando se suspendieron los términos, y esta suspensión aplicó como regla general hasta el 1 de julio. Durante ese periodo se incluyeron excepciones adicionales a las inicialmente previstas, todas ellas en la medida en que paulatinamente pudimos ir adaptando las condiciones operativas para impulsar virtualmente cada una de las actuaciones procesales distintas a las que inicialmente se permitieron. Esa medida del Consejo Superior se complementó con la decisión de no prestar, salvo casos excepcionales, una atención presencial en las sedes judiciales, teniendo en cuenta las condiciones de salubridad que se presentaban y que aún se presentan en el país como consecuencia del COVID. Nosotros delegamos en los consejos seccionales la apertura y el cierre de las sedes al público para que esto atienda a las condiciones locales de salubridad, de movilidad, de infraestructura, las disposiciones de las secretarías de salud, etcétera, asociadas a la emergencia por el coronavirus. Y finalmente, pues también se dispusieron reglas que hoy se encuentran vigentes para establecer condiciones de trabajo, de ingreso y de permanencia en las sedes, bioseguridad, trabajo virtual, trabajo en casa, todas las cuales en este momento siguen vigentes. En materia de tecnologías, la rama judicial viene desarrollando desde tiempo atrás planes y proyectos dirigidos a la implementación de las tecnologías de la información al servicio de la justicia. Y gracias a ese esfuerzo, desde antes de la actual emergencia sanitaria, ya teníamos dispuestas una serie de herramientas tecnológicas institucionales que nos permitieron poder trabajar en esta situación de pandemia y que, como he dicho, fueron el ancla de estos meses de trabajo y que por supuesto seguimos trabajando. Dentro de esas plataformas previas están las plataformas de audiencias, RP1, LifeSize, Teams, que fueron muy útiles para la realización y la atención de todas esas acciones que inicialmente no se suspendieron, de tutelas, habeas corpus, control de garantías, todas las relacionadas con la libertad de las personas. Durante el año 2019, para que tengan una idea, realizamos cerca de 23.000 audiencias virtuales y solo en lo que va corrido, desde marzo hasta agosto de 2020 ya vamos en más de 100.000 audiencias realizadas por las plataformas RP1, LifeSize y más de 200.000 audiencias virtuales que realizamos por intermedio de Teams. También contábamos con canales institucionales para el envío de datos a través de los correos electrónicos y antes de marzo de 2020 teníamos habilitadas unas 10.000 cuentas de correo electrónico para uso de los servidores judiciales. Entre marzo y agosto de 2000 creamos cerca de 26.000 cuentas adicionales. También contábamos con la gestión y la consulta de actuaciones procesales a través de la Consulta Nacional de Procesos Unificada y entre marzo y 2020 llevamos ya casi 7 millones de consultas a través de esa herramienta. En materia de micrositios, cada despacho judicial del país ya tenía disponible en la rama judicial un espacio para comunicar sus contenidos como estados, traslados, avisos, listas, etcétera, pero no se usaba tan masivamente. Previo al inicio de la emergencia teníamos 1.700 despachos
con estos micrositios, pero entre marzo y agosto hemos dispuesto cerca de 4.500 micrositios adicionales, lo cual nos suma 6.321, de los cuales casi 3.500 están usando y publicando información de manera constante. También tenemos un tema muy importante para los abogados, y teníamos el Registro Nacional de Abogados, en donde ya era obligación registrar y actualizar las cuentas de correo electrónico para conocimiento de los jueces y de las partes en los procesos. En ese sentido, las cifras aún son modestas. Tenemos un total de abogados inscritos en el registro de 348.000 aproximadamente, y el número de abogados que registraron o actualizaron su correo electrónico en el CIRNA alcanzó tan solo el 10.7%, correspondiente a los 32.278 casos de actualización del registro, y esta es una invitación a los abogados para que actualicen su información en el sistema del CIRNA. Adicionalmente, teníamos ya el portal transaccional de depósitos judiciales funcionando desde el año 2015 a través de la plataforma del Banco Agrario. Y allí el tema era que había que hacer algunos trámites con formatos y presenciales, pero lo que se logró agosto de 2020 es que casi 4.300 despachos habiliten su portal web transaccional. Pensamos completar esa cifra a partir del cumplimiento de ciertas condiciones tecnológicas en los despachos que nos faltan, pero eso está permitiendo que los ciudadanos no tengan que acudir al despacho y que lo hagan sus trámites a través del portal web del Banco Agrario. En materia de gestión de comunicaciones administrativas, pues contamos con una herramienta web que nos ha permitido mantener la tarea administrativa desde nuestras casas, de manera eficiente, almacenando, entregando, direccionando la correspondencia que nos corresponde. Además de ese fortalecimiento con estas herramientas anteriores, conforme el periodo de emergencia continuó avanzando, fue necesario analizar y atender unas necesidades nuevas que fuimos priorizando teniendo en cuenta la actual capacidad institucional y el hecho de que nos encontramos en una fase de transición o intermedia hacia la transformación digital de la rama judicial. Entre esas medidas tenemos la ampliación del marco de regulación habilitante para incluir regulaciones o complementar, más bien, si me dejan usar la palabra, ya el esquema normativo que ya está establecido en la Ley 270, en los códigos procesales, en la Ley de Comercio Electrónico, en la Ley General de Archivos, entre otras, e incluso las disposiciones del Decreto Legislativo 806. En ese acuerdo 11567, entonces el Consejo Superior habla del uso preferente de los medios tecnológicos, de evitar la exigencia del cumplimiento de formalidades presenciales innecesarias, establece responsabilidades de los servidores judiciales frente a la información del proceso y de actualizarla en los sistemas de gestión procesal y en los micrositios de la rama, privilegia la virtualidad en el desarrollo de audiencias, y con eso generamos ese mejor marco normativo para toda esta virtualidad. Y en el marco de esa norma, entonces, lo que hemos trabajado ha sido la identificación de unos canales de atención más unificados, por ejemplo, a través del aplicativo para la recepción de tutela y habeas corpus en línea, el aplicativo para la recepción de demandas en línea que se desarrolló para las especialidades civil, laboral, familia y de lo contencioso administrativo en Bogotá, y que, digamos, en lo que va corrido desde que lo pusimos a funcionar, hemos recibido por allí más de 36.000 demandas y esperamos ampliarlo a otras seccionales del país próximamente. También contamos con el módulo de erradicación electrónica de demandas en el portal de restitución de tierras, y además en el nivel de las altas cortes y en algunas seccionales se han venido desarrollando otros canales específicos de recepción y atención que responden a sus propias particularidades, como la ventanilla de atención virtual del Consejo de Estado o el aplicativo de recepción de tutelas en la Corte. También desarrollamos la firma electrónica para facilitar este trabajo virtual en un aplicativo que en particular le permite a los funcionarios firmar los documentos, pero también a los ciudadanos o a los apoderados validar la autenticidad de esa firma mediante el mismo aplicativo que está en la rama judicial.
Igualmente establecimos el plan de digitalización de expedientes judiciales, que obviamente es una tarea prioritaria para hacer ese tránsito del expediente físico a el expediente electrónico, y es un plan concebido en un par de fases que empezamos en este trimestre de 2020 y que esperamos termine en 2022. También expedimos protocolos para la gestión de documentos electrónicos, para la digitalización y conformación del expediente, muy de la mano del plan de digitalización. Se estableció el plan de envío electrónico de tutelas a la Corte Constitucional. Se ha hecho un plan de estrategia y una estrategia de capacitación conscientes de la importancia de la gestión del cambio, del uso y de la apropiación de las herramientas y de los nuevos procesos. Esto lo hemos trabajado con el apoyo transversal de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, pero también de las dependencias que están trabajando en el desarrollo de estas herramientas. Y finalmente, como una gran sombrilla de todo este ejercicio que estamos adelantando, expedimos y aprobamos recientemente el Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial para el periodo 2021 a 2025, que será el norte común para el desarrollo de la transformación digital de la rama, que hará que esto se lo podamos hacer de una manera viable, gobernable, sostenible, y a través del cual estamos materializando la formulación desde la planeación estratégica de ese plan de justicia digital de que trata el artículo 103 del Código General del Proceso. En materia de trabajo en casa, que es el tercer ejercicio, el tercer eje quizás del que les hablaba, pues se privilegió, como ya lo hemos dicho, que las personas, los jueces jefes se queden en su casa trabajando, pero planteamos también que los jefes, y en relación con sus equipos de trabajo, debían establecer las condiciones en que se encontraba cada uno de los servidores judiciales para desarrollar esas tareas, y así hicimos unos formatos de consulta de las condiciones de los servidores judiciales para que se identifique si los servidores judiciales están en sus casas a cargo de hijos menores, de hijos en edad escolar, a cargo de adultos mayores, de personas enfermas o con discapacidades, o con cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el trabajo en casa, con el fin de que esas circunstancias particulares sean tenidas en cuenta para acordar con cada uno de ellos las responsabilidades laborales. Igualmente hemos elaborado y divulgado un instructivo de trabajo con las recomendaciones de trabajo en casa, y con eso pues tratamos de mitigar muchas de las dificultades a las que se tienen que enfrentar servidores judiciales en este nuevo esquema de trabajo. En materia de condiciones de bioseguridad, lo que hicimos a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Administración Judicial fue proveer los recursos para atender la emergencia ocasionada. Declaramos la urgencia manifiesta, se autorizó a la dirección la contratación de los elementos de bioseguridad, y hasta el momento hemos asignado cerca de 11.000 millones para adquirir esos elementos y esos insumos para la protección pues, de la vida y la salud de las personas que acuden a las sedes judiciales. Y por medio de la circular 35, la dirección estableció un protocolo para el acceso a las sedes de la rama judicial, definiendo la entrega de los elementos de protección, las obligaciones a cargo de los servidores judiciales, de los contratistas, de los prestadores de servicios, de las personas que acudan a las sedes judiciales, para garantizar las reglas de seguridad en el acceso a dichas sedes. Dicho esto, que son en resumen las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, me gustaría comentarles cuáles han sido los resultados de esas medidas en la gestión judicial durante este periodo de pandemia. Este periodo de pandemia lo podemos dividir en dos momentos. El primero, la suspensión de términos desde el 16 de marzo hasta el 1 de julio, en donde estuvimos con suspensión de términos, con las excepciones que les hablaba, de tutela, habeas corpus, control de garantías, etcétera, y algunas otras que fuéramos incluyendo. Y el segundo periodo, que es el que corre desde el 1 de julio, en que levantamos la suspensión de términos judiciales, hasta la fecha. Entonces, en el primer periodo, en el periodo de la suspensión de términos, desde el 16 de marzo al 30 de junio. Durante este periodo se presentaron ante los jueces de la República 107.000 tutelas, aproximadamente 107.029 tutelas, de las cuales
17% más o menos se presentaron en Bogotá, seguido del Valle del Cauca con un 11% y de Antioquia con un 10.53%, y de ahí en adelante el resto de regiones del país. Siguiendo la tendencia normal de la tutela, lo que más se tuteló durante ese periodo fue el derecho de petición, con un casi 30% de la demanda, seguido por el derecho de salud, con un casi un 24% de la demanda, lo cual no es una sorpresa en materia de tutela. Adicionalmente, durante esta época, durante esta primera fase de restricción de términos, en materia de control de garantías se realizaron 55.860 audiencias de control de garantías y se tramitaron 36.642 solicitudes ante los jueces de ejecución de penas. Es importante señalar que a partir más bien del mes de abril hubo una estabilidad en el movimiento de procesos, más o menos unas 36.000 mensuales, y de las 55.000 el mayor número se concentró en las audiencias de jueces penales de conocimiento con privados de la libertad, con un total de 24.039 audiencias, lo que representa el 43% de las audiencias de conocimiento adelantadas por los jueces. En materia de ejecución de penas, pues durante la suspensión de términos se recibieron cerca de 37.000 solicitudes, siendo los trámites de libertad condicional los que mayor cantidad de solicitudes recibieron. Vemos aquí que las libertades por pena cumplida con rendición de pena alcanzaron 2.400, las libertades condicionales 15.924, las prisiones domiciliarias 13.279, la formalización de la reclusión 2.084 solicitudes para el total de las 36.604 de las que les hablo. Otro tema que tuvieron que atender los jueces de ejecución de penas fue el decreto expedido por el gobierno nacional, el decreto 546, relacionado con la sustitución de la pena de las personas privadas de la libertad, y de ahí en el marco de esa norma de excepción los jueces de ejecución de penas recibieron 10.923 solicitudes que fueron tramitadas por los jueces de ejecución de pena dentro de los plazos establecidos en el acuerdo. De esas 10.000 hasta el 17 de julio ya se han proferido casi 7.500 decisiones, y ya seguramente para este momento podamos tener unas nuevas cifras que nos darán cuenta de la totalidad de los trámites. Ahora bien, durante la segunda fase, que es la gestión de la rama judicial a partir del levantamiento de términos, es decir, desde el 1 de julio, lo que ha sucedido es que respecto a los ingresos de la rama judicial, en 2 veces y medio hemos recibido 163.872 procesos, de los cuales el mayor número corresponde a procesos ordinarios de cada jurisdicción, con 108.462 solicitudes. Luego recibimos 50.907 tutelas, 983 habeas corpus y otras acciones constitucionales en un número de 3.520. La mayor cantidad de ingresos de esos 108.000 casos corresponde a la que han recibido los despachos civiles, que han recibido el 21% de la demanda, seguido por los jueces de control de garantías, que han recibido el 16% de esa demanda. Como notan ustedes, entre la primera fase y la segunda hubo una disminución importante en el número de acciones de tutela, entendible dado que es muy probable que por esta vía se estuvieran tratando de atender ciertos conflictos que hoy ya con el levantamiento de la suspensión de términos son objeto de las acciones ordinarias. En total, entonces, desde el 16 de marzo hasta la fecha, lo que tenemos es que hemos recibido 157.903 tutelas
y 108.462 procesos ordinarios, lo cual es una cifra realmente importante para el periodo de tiempo del que estamos hablando, y más que el periodo de tiempo, si se me permite, a las condiciones en las que estamos trabajando y que evidencian cómo la rama judicial ha podido seguir atendiendo los asuntos de los ciudadanos. Ahora bien, ¿cuáles son las dificultades a separar? En cada uno de los ejes mencionados hemos advertido retos, pero también otros nos los han puesto de presente los propios servidores judiciales, los abogados, los usuarios de la rama. Y a esos me quiero referir porque, por supuesto, respecto de cada uno de esos retos, hemos estado identificando la forma y las herramientas para superarlos. En materia normativa, diríamos que el reto principal es continuar evaluando la evolución de la pandemia, de las decisiones gubernamentales sobre la situación, de las condiciones nacionales y locales de seguridad y, por supuesto, de nuestras propias capacidades en la rama para continuar adecuando las reglas de funcionamiento de la rama judicial. Por otra parte, también es necesario para nosotros establecer unas reglas especiales para la calificación de servicios de los servidores judiciales durante este periodo de trabajo excepcional, teniendo en cuenta que las condiciones especiales en que han tenido que prestar sus servicios consideramos que no resultan en esas condiciones aplicables los criterios que son propios de la normalidad para evaluar la productividad. Y no quisiera dejar de señalar que en este tema normativo, dada la multiplicidad de jefes, que es una característica de la rama judicial, se ha hecho compleja la uniformidad en la aplicación de las reglas y los parámetros que el Consejo Superior ha dispuesto para mantener la operación de la rama durante la coyuntura. Y por ello estamos apostándole a generar confianza en todos los niveles de la organización para que la integridad de las medidas que hemos tomado logren su objetivo de proteger a los servidores judiciales, a los abogados, a los usuarios de la rama judicial, pero que también al tiempo permitan que el Poder Judicial desarrolle su labor bajo los parámetros que se están plasmando por parte del Consejo en la normativa que nos corresponde expedir y ojalá lograr una estandarización en la interpretación y aplicación de esas normas. En materia tecnológica, en segundo lugar, es donde por evidentes razones es donde encuentro quizás la mayor cantidad de retos, pero respecto de los cuales ya contamos también con apuestas de corto plazo para abordar esos retos, todas incluidas dentro de lo que denominamos el proyecto de transición en ese plan de normalización que expedimos hace un par de meses. ¿Qué es esto del proyecto de transición? Antes de la pandemia veníamos trabajando de una forma con nuestros despachos presencialmente, con los sistemas con que contábamos, y se estaba trabajando en la construcción y en el planteamiento del sistema de información único de la rama judicial. Se atraviesa esta pandemia y para responder a la situación empezamos a generar una serie de herramientas como el aplicativo de tutela, como el de recepción de demandas, como la firma electrónica, etcétera, que son herramientas transitorias que nos permiten atender esta situación, pero que tendrán que en algún momento ceder su espacio al sistema único, a la herramienta estructural en la que seguimos trabajando permanentemente. Entonces, el proyecto de transición lo que implica es que estas herramientas de transición las optimicemos, porque las dificultades que ustedes nos han hecho saber sobre esos aplicativos las tenemos que mejorar para que sigan funcionando hasta que llegue la nueva herramienta definitiva. Entonces, ¿cuál es la situación en relación y las dificultades y las soluciones en relación con esto? Uno, hemos sido conscientes de de dificultades relacionadas con la gestión de los correos electrónicos. Nos han hablado del desborde de la capacidad de los buzones de correos electrónicos, envían documentos y los correos rebotan. Hay complejidades del correo electrónico, por ejemplo, porque no da acuse de recibo, hay demoras en la gestión de las comunicaciones, tenemos multiplicidad de correos electrónicos para la recepción, la atención y el relacionamiento con los usuarios. Y desde esa perspectiva, la solución o la apuesta de corto plazo es la de generar una sede electrónica en una primera versión que preste un servicio institucional estándar para la presentación, radicación y de comunicaciones asociadas a un gestor documental que vamos a poner en producción. En segundo lugar, tenemos otra dificultad
que son los mayores tiempos para el reparto de demandas y para su comunicación a los ciudadanos y abogados. Dentro del proyecto de transición, lo que pensamos para solucionar esta dificultad es optimizar el servicio del reparto web e integrarlo con los servicios de erradicación. Entonces vamos a unificar articular, digamos, esos dos servicios para tratar de superar esta dificultad. En tercer lugar, nos han señalado que las consultas no son muy oportunas, están desactualizadas, incompletas o no se encuentran en un solo lugar de información procesal o del expediente judicial. Y desde esa perspectiva vamos a iniciar un proceso de valoración de las capacidades actuales de los sistemas con que contamos, como por ejemplo el Justicia Siglo XXI, el portal de restitución de tierras, el sistema SAMAI que utiliza el Consejo de Estado, para que podamos definir si algunas de las funcionalidades que hoy ya tenemos pueden ser optimizadas de cara a reducir esas dificultades en las consultas. En cuarto lugar, estamos hablando de diversidad de reglas, de canales establecidos por los despachos judiciales, por las dependencias, por las seccionales. Eso ha sido muy reiterado y ahí estamos trabajando fuertemente en una definición de regulaciones estándar y de servicios institucionales comunes que nos permitan una unificación en esas reglas que se están aplicando en los despachos judiciales. A continuación nos han hablado y hemos identificado un desborde de la capacidad del OneDrive para el almacenamiento y para la conformación de expedientes electrónicos. Y para esa dificultad estamos trabajando en ese proyecto de transición en un repositorio documental que colgaremos en la nube asociado al plan de digitalización de expedientes del que les hablaba al principio de mi exposición. Frente a limitaciones que hemos identificado en la capacidad institucional para la digitalización de expedientes, yo les señalaba que la digitalización de expedientes se plantea en dos fases, una interna con las capacidades internas de los despachos y una externa que es la que nos va a permitir superar o completar el ejercicio a través de un apoyo externo especializado que nos ayude a culminar ese ejercicio. Algunas limitaciones que tenemos en la firma electrónica, porque la firma electrónica ha empezado como en una versión primera, permitiendo a los funcionarios suscribir individualmente sus documentos, pero en una versión 2.0 hablaríamos de firma electrónica masiva, de firma colegiada y de superar algunos inconvenientes de la versión que tenemos hasta ahora. También tenemos otra dificultad y otro reto relacionado con unas posturas que tienden a señalar que esta nueva dinámica de uso de las tecnologías está respondiendo solamente a una coyuntura de emergencia. Nos están diciendo que con este ejercicio y con estas herramientas que estamos tratando de implementar solamente estamos apagando los incendios y no se ve muy claramente el proyecto estructural que hay detrás de todo este ejercicio. Para ello vamos a tratar de establecer unas regulaciones claves que dejen muy en claro que no están asociadas solamente a la emergencia, sino a la transformación digital propiamente dicha. Todo esto dentro de ese marco del plan estratégico de transformación digital y todo ligado a estas medidas que estamos tomando y al proceso de creación y de estructuración del Sistema Único de Información de Gestión Judicial, que también empezará en este año y que seguramente en el año 2021 empezaremos a ver los primeros resultados. Otro reto que me parece muy importante resaltar tiene que ver con las diferentes interpretaciones frente a prácticas procesales u operativas de la rama judicial. La falta de conocimiento y la práctica de uso de tecnologías por los actores de justicia. Y en estos dos temas, dentro del Plan Estratégico de Transformación Digital, está establecido un fortalecimiento de la escuela judicial, de la plataforma de e-learning que nos permitan masificar las estrategias de capacitación, masificar las reglas que tratemos de expedir para generar discusiones alrededor de interpretaciones que nos permitan ir generando una posición un poco más pareja
en la rama judicial. También tenemos, por supuesto, unas limitaciones en la capacidad de la infraestructura tecnológica de hardware y para ello estamos en proceso de adquisición de parque tecnológico, de modernizar ese parque tecnológico. En este año, por ejemplo, vamos a adquirir cerca de 2.600 escáneres para distribuirlos a nivel nacional, con un costo de unos 15.000 millones de pesos, unos kits de diademas, webcams, por otros 4.000 millones de pesos. También aprobamos adquirir la renovación de casi 9.000 equipos de cómputo que suman unos 28.000 millones de pesos distribuidos en todo el territorio nacional y que ya estamos en proceso de entrega e instalación. Para 2020 y 2021 vamos a tener unas inversiones importantes en el mantenimiento y la ampliación de las redes WAN, que son las que nos permiten superar las dificultades de conectividad a Internet y que por supuesto en estas condiciones son de la mayor importancia. También vamos a adquirir kits de audio, de video para las salas de audiencias, con lo cual se va a mejorar esta prestación del servicio. En materia, y eso por lo que tiene que ver en dificultades por el tema de tecnología. En materia de bioseguridad, que es el tercer eje de acción del Consejo, el reto que tenemos es consolidar la cultura del autocuidado de todos los servidores judiciales y la aplicación de los protocolos definidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en todas las sedes del país, con el fin de que las condiciones de salubridad sean las mejores para el trabajo que deba adelantarse en las sedes judiciales mientras que dura la emergencia sanitaria. Y finalmente, en materia de trabajo en casa, tenemos unas dificultades importantes que superar relacionadas con el mejoramiento de las condiciones del trabajo en casa. Entre las dificultades que los servidores judiciales nos han planteado, pues cabe mencionar falta de computadores, falta de mobiliario adecuado para trabajar en casa, porque lo tienen que compartir con los hijos, porque no estamos con esos espacios diseñados en nuestros hogares, la necesidad también de acudir a las sedes a buscar información con las limitaciones que tenemos y teniendo que garantizar pues la bioseguridad. La falta de un adecuado servicio de Internet en algunos casos, especialmente para aquellos servidores judiciales que viven en zonas rurales, lo hemos identificado por supuesto, el desconocimiento de aplicativos, de falta de soporte oportuno y todo esto pues lo estamos tratando de superar a través no solo de los equipos de soporte tecnológico de la Dirección Ejecutiva, sino también a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de la Unidad de Informática, del CENDOC, de todas las unidades técnicas de la rama. Pero en particular tenemos dificultades para adaptarse, o se han identificado algunas dificultades para adaptarse a la nueva modalidad laboral, como sobrecarga de trabajo en algunos casos, cruces de horario entre lo laboral y el horario escolar de los hijos. Eso no es una situación propia de la rama judicial, pero sí estamos muy pendientes de ese ejercicio. La necesidad de cuidar a niños pequeños, a adultos mayores, a personas en condición de discapacidad o con enfermedades, dificultades que implican un riesgo psicosocial para los servidores judiciales y que venimos previniendo mediante sensibilizaciones, programas de teleasistencia psicológica que nos permitan coadyuvar al trabajo de la rama judicial siempre en pro de mejores resultados para los ciudadanos. En conclusión, el trabajo en casa para todos ha sido un gran reto para los servidores judiciales, para los abogados, para los ciudadanos, porque nos ha implicado identificar unas nuevas formas de trabajar, una nueva forma de organizarnos en nuestras casas, no solo en lo laboral, sino también en lo familiar, y un aprendizaje y un uso de los sistemas de información, de las herramientas tecnológicas, del manejo de la virtualidad. También nos ha implicado un gran esfuerzo al Consejo Superior de la Judicatura, a los consejos seccionales, a la dirección ejecutiva, a las direcciones ejecutivas seccionales para apoyar a los servidores judiciales, especialmente a través de préstamos de equipos, de mobiliario, de capacitación tecnológica, de asistencia psicolosocial, etcétera. Pero sobre todo, quisiera decir, como lo hemos advertido en muchos escenarios, que esta crisis sobre todo ha dejado aspectos positivos, como el desarrollo de una nueva cultura organizacional
Nosotros estamos trabajando de una manera distinta hacia los servidores, hacia los usuarios, hacia los abogados, orientada hacia el cumplimiento de objetivos con mayores responsabilidades y compromisos. Hemos aprendido del uso de herramientas tecnológicas, del manejo de la virtualidad, hemos apropiado experiencia en teletrabajo que seguramente a futuro nos sirva para establecer políticas de teletrabajo si es que fuera necesario. En materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, ni qué decir, su uso para la gestión de los procesos, para fortalecer el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos, para mejorar la prestación del servicio, nos ha mostrado que esto no es un asunto transitorio que dependa de la emergencia sanitaria que hemos tenido que afrontar. Yo creo que servidores judiciales, abogados, ciudadanos, todos tenemos que asumir que la transformación digital llegó, que hace parte de una nueva forma de trabajo y de organización de la rama judicial y que seguramente de aquí ya no podremos retroceder en ningún momento. Yo creo que es también pretencioso decir que tenemos todo resuelto. Las dificultades que les acabo de enunciar pues nos muestran que no es así. No marcha de manera perfecta, pero reconocemos que la cantidad de escollos, de inquietudes, de problemáticas que a diario se nos presentan, tenemos que abordarlas, tenemos que ponerle la cara, oírlos a los abogados, a la ciudadanía y proponer las soluciones que pensamos que sean las más apropiadas. Pero no por eso vamos a desconocer las ventajas que nos ha dejado esta nueva forma de ver las cosas en términos de transparencia, de acceso, de economía, incluso de eficiencia. Ya veremos al finalizar este año cuál es el impacto de la demanda. Yo creo que nos podríamos de pronto sorprender con las cifras y esperemos a que eso suceda. Por esa razón, el Consejo Superior de la Judicatura seguirá muy empeñado en poner en marcha ese plan estratégico de transformación digital, en responder a todas las inquietudes que nos ponen de presente y en lograr el anhelado sueño de una justicia muy tecnificada, muy digitalizada, muy eficiente para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias.